tema bastante difícil, bastante delicado, pero como iglesia no podemos dejar de tocarlo. Y el propósito de esta palabra, el propósito de este sermón es sanar, es orientar, es limpiar. Y podríamos llamarlo como un sermón, como una palabra, vamos a ver, orientadora, esclarecedora. Porque hay muchos hermanos que muchas veces no conocen exactamente los conceptos bíblicos del tema que hoy nos ocupa. Es un tema urticante, es un tema realmente delicado, como digo, y un tema que nosotros hace muchos años atrás, hace algunos años atrás, advertimos a Bolivia, a la iglesia, de que un día podría advenirse, podría llegar. Y estamos viviendo esos tiempos. Para los que no conocen, para los que no están informados, se ha presentado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, se ha presentado un proyecto de ley para la aprobación de la unión de convivencia de parejas del mismo sexo. Ese anteproyecto de ley en este momento está en la Cámara de Diputados, está en la Comisión de Derechos Humanos para ser analizada y con el propósito, obviamente, de querer aprobarla. Amados hermanos, como todas las cosas que muchas veces duelen, que son higiénicas, como todas las cosas que son, vamos a decir, cáusticas, realmente muchas veces nos pican, nos curan, nos duelen, nos molestan. Así muchas veces es la palabra, pero el propósito, amados hermanos, es que después es un propósito bueno, después nos sana, nos cura, quita todas las infecciones, porque la palabra de Dios ha venido para traernos luz en medio de las tinieblas, para sanar a los enfermos, para sanarnos a todos. Amados hermanos, creo, estoy convencido que todos aquellos que no creen en Dios, en el Dios de la Biblia, en el Dios de las sagradas escrituras judeo-cristianas que nosotros conocemos como Biblia. Creo que aquellos que no entienden y que no comprenden o no quieren tener las sagradas escrituras como una norma, como la norma mayor, como vamos a decir la ley de nuestras vidas para regir nuestra conducta, muchos no querrán aceptar los conceptos que nos habla la palabra de Dios en relación al tema de la homosexualidad. Y muchos no podrán o no querrán aceptarlo, y más bien, como lo vemos en muchos medios de comunicación, más bien rechazan y acogen argumentos para desestimar la validez de los conceptos bíblicos, para un poco, digamos, ellos defender su causa. Yo quiero decirles, amados hermanos, que aunque no lo debería decir, pero la Biblia, la palabra de Dios, no es cualquier libro que tenemos. Es el libro más vendido de toda la historia, de todos los tiempos, y es un libro que es respetado, es reconocido no solamente por sus normas espirituales, sino también por las normas éticas y morales que conlleva a sí mismo la palabra. Entonces, amados hermanos, aun que la arqueología, aun que también la historia, aun que también, vamos a decir que la sociología demuestra que la palabra de Dios es válida, aún quiero decirlo que aunque muchos no lo crean así, la palabra de Dios tiene que ser predicada y ella jamás vuelve vacía. La palabra de Dios nos dice claramente en el libro de Isaías capítulo 55, versículo 11, nos dice: así que mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en todo para lo que la envíe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amadas hermanos, quiero decirles entonces que a través de estos conceptos que
estoy diciendo que son éticos, que ya en sí mismos, morales que trae la Biblia. Quiero decirle que grandes civilizaciones han usado y han estudiado la palabra para poder como norma en sus países, y la han estudiado 50 años antes, por ejemplo, de la implementación de la Constitución política de los Estados Unidos, de Gran Bretaña. Estoy dando algunos ejemplos: Australia, Alemania, que son naciones que realmente son ejemplos de prosperidad, de crecimiento. Entonces la han estudiado como una norma. Entonces eso creo que es algo importante que nosotros tenemos que considerar. Y muchos argumentos y contraargumentos vendrán para justificar lo malo, pero muchas veces no vemos realmente la realidad histórica. También, aparte del poder espiritual que tiene la palabra. Los grandes imperios, por ejemplo, hermano, por si usted no lo conocía, los grandes imperios, así como Roma, así como Grecia, así como Babilonia, cayeron, ¿sabe qué? Por principalmente la corrupción. Y corrupción de mucha promiscuidad y mucho también homosexualismo. Pompeya, una ciudad en Italia, era una ciudad entregada al paganismo, entregada a la homosexualidad, y un volcán en un tiempo determinado la destruyó completamente. ¿Y qué voy a hablar de Sodoma y Gomorra, que usted conoce muy bien? Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque la perversión se había multiplicado de tal manera, hermano, que era tremendo, que inclusive cuando los ángeles vinieron así con Lot y con Abraham para sacarlo de esa ciudad, los homosexuales estaban queriendo aprovecharse también y queriendo tocar al siervo de Dios, a los ángeles. Y ahí hay un hecho que la Biblia nos narra. No. Y Abraham, yo no estoy seguro, yo personalmente no sé si lo harían. Estaba inclusive ofreciendo hasta a sus hijas para que no cometan ese pecado. Entonces, amados hermanos, vemos de que ya la historia nos habla de este tema y nos muestra las consecuencias que vienen de parte de la corrupción. ¿Y qué dice la palabra de Dios al respecto? Me gustaría que usted vaya Romanos capítulo 1, que me gustaría que atentamente usted me acompañe en la lectura y dice así la palabra, capítulo 18, para que usted entienda cómo la Biblia nos advierte de todo esto que está pasando hoy en el mundo. ¿Por qué? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia y los hombres que detienen con justicia la verdad. La ira de Dios. Dios sí es cierto que es un Dios de amor. ¿Cuántos creen que es un Dios de amor? Amén. Es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Así como consumió Sodoma y Gomorra, es fuego consumidor. Versículo 19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de estas cosas. Salmo 19, si usted se va, no lo busque. Salmo 19, versículo 1 nos dice: los cielos, aquí está hablando, cuentan de la gloria de Dios, la creación misma. No podemos decir que Dios no se ha revelado al hombre. Se ha revelado y solo tenemos que mirar el firmamento, cuenta de la creación de Dios, dice. Entonces, amados hermanos, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No fue solamente entenebrecido, es oscurecido. El corazón fue degradado. El corazón fue degradado. Profesando ser sabios, dice, se hicieron necios. Entonces, amado, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Escuche bien el versículo 23. En semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermano,
es increíble en Asia, la cantidad de dragones, serpientes que hay. Yo me recuerdo que visité la Ciudad de México hace unos 20 años atrás y estuve en las ruinas de Teotihuacán, así se llaman. Son las ruinas más grandes que quedan cerca de la Ciudad de México. Y ahí pude ver que se cumple esta palabra. Hacían sacrificios humanos, pero ¿quiénes eran los dioses ahí? Los dioses eran la serpiente emplumada. Estaba en todas las pirámides. La serpiente emplumada, que significa un simbolismo de lo terrenal con lo celestial, pero que es sacerdote, es rey y es deidad. La serpiente. Usted va a Asia, es lo mismo. En las culturas, usted ve que cambiaron la imagen de Dios por reptiles. Usted ve como dioses, hay un mono, muchas veces hay un dragón, una serpiente, como decía, en China, en Asia. Entonces, amado, versículo 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador. Ahora se le da más a la criatura, que es la Pachamama, es creada por Dios antes que al Creador. Entonces podemos verlo muy nítidamente, el cual es bendito, el Creador, por todos los siglos. Versículo 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Escuche: pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Uso natural significa cambio, uso sexual, está hablando. Eso es lo que quiere decir la palabra ahí. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron a tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Una mente reprobada significa una mente fallida, una mente defectuosa. Eso pasa cuando nos apartamos, amados, de los principios, de la palabra de Dios. Dios nos suelta porque no contenderé con el hombre, dice la palabra. Entonces ahí Dios nos suelta para que nosotros hagamos lo que realmente querramos hacer. Estamos atestados, dice, de toda injusticia, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, dice, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que, escuche bien, los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados hermanos, nosotros como iglesia, entonces, ¿qué es lo que somos? Nosotros como iglesia somos trompeta de Dios, somos una trompeta de Dios. Tenemos que estar con la voz lista para anunciar las cosas que no son buenas, que no vienen de parte de Dios. Entonces, cuando hay confusión, cuando hay amenaza, la iglesia por tradición siempre se ha levantado, y nuestra iglesia en especial ha sido que no ha sido una iglesia omisa, que siempre hemos estado atentos, hemos estado vigilantes para que se cumpla la ley de leyes, la norma que rige a la mayor cantidad, vamos a decir, de creyentes, de seres, de gente que hay en este país que son creyentes. Entonces no podemos pasar por alto una cosa así. No podemos hacernos de la vista gorda, porque Dios un día va a cobrar de nosotros si nosotros no cumplimos el papel realmente al que Dios nos ha llamado. Amados hermanos, nosotros acá en los púlpitos, como pastores, como evangelistas, nosotros somos los anunciadores. Entonces tenemos que realmente llevar a la luz todos estos asuntos. Con respeto, sí, claro que sí.
pero también con sabiduría y con prontitud, porque los tiempos así lo requieren. Amados hermanos, estamos viviendo una crisis tremenda de inmoralidad, no solamente en Bolivia, en el mundo. Usted lo puede ver en cada medio de comunicación, es increíble. Se lo toma como una cosa normal y más que nada son requeridos personas que un poquito representan lo que ahora nosotros estamos queriendo anunciar, de que tenemos que tener realmente mucho cuidado para poder nosotros juzgar y alinear a nuestros propios hijos, a nuestras propias familias. Entonces, con temor y temblor desde los púlpitos tenemos que estar dando la dirección a la iglesia. Amados hermanos, quiero decirles que muchos pastores hoy caminan muchas veces intimidados, con miedo de ofender a la gente. Pero creo que la iglesia cristiana de la familia siempre ha sido muy clara. Y acá tenemos empresarios, acá tenemos realmente gente, profesionales de alto nivel, tenemos teólogos, tenemos maestros, y ellos, amados hermanos, realmente están esperando que de nosotros también haya vamos a decir, una retroalimentación de una dirección correcta, alineada a la palabra y a la sana doctrina, como lo fue la iglesia, como lo debe ser, como tiene que caminar, como lo fue en el primer siglo la iglesia primitiva. Nosotros queremos seguir las enseñanzas de Jesús hasta el final, cueste lo que cueste. Aleluya, gloria a Dios. La palabra de Dios dice que somos trompetas. Trompeta es algo que anuncia, y si el sonido de esa trompeta no es claro, hermano, no es claro ese sonido, entonces, ¿cómo vamos a dar el mensaje? Tiene que ser muy claro, amados hermanos, tiene que ser muy claro para que se lo pueda entender, para que se lo pueda discernir. Entonces, los cristianos no podemos callar cuando hay incertidumbre en la tierra. Si lo hacemos, estaremos en desobediencia. Es más, amados, si yo callara hoy mismo, Dios puso en mi corazón este tema, yo estoy seguro que hasta las piedras hablarían, como dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque es algo que agrede, estoy seguro, el corazón de Dios. Y vamos a explicarlo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando en el seno de la Asamblea Legislativa Plurinacional ya se ha presentado un anteproyecto de ley, hermano, para la convivencia, vamos a decir, contra la convivencia de parejas del mismo sexo, contraviniendo la propia Constitución. Escuche bien, lo que estoy diciendo es delicado. Contraviniendo la propia Constitución, los púlpitos de esta nación deben levantarse al unísono para defender y para aclarar este asunto, hermano. Yo le digo, es algo grave. Cuando la iglesia no se pronuncia, amados hermanos, la gente no tiene consejo, la gente no tiene dirección y la gente se desliza, como dice la palabra. Y podemos caer y pueden caer, y nuestros hijos tienen que ser bien alineados a la palabra de Dios. Porque si hay confusión, hermano, un joven, si no tiene una línea clara, donde no hay comunicación, hay confusión. Entonces, amados, la palabra del Señor también claramente nos dice, en Proverbios nos dice, cuando el pueblo no tiene profecía, el pueblo se desenfrena. La palabra es la palabra profética. Cuando no hay profecía, se desenfrena. Y yo fui y consulté a la Biblia, a otra traducción. La Biblia Dios habla hoy, dice, donde no hay dirección divina, no hay orden. Pero más abajito dice, feliz es el pueblo que cumple la ley de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando cumplimos la ley de Dios, es un pueblo bienaventurado. Y podemos ser y somos un pueblo bienaventurado. Amados hermanos, si la iglesia no se pronuncia nítidamente, se estará abriendo una brecha infranqueable donde
legiones de demonios estarán entrando en nuestro país para destruir nuestro país si nosotros no advertimos a la gente de la gravedad de este asunto. Amados hermanos, este espíritu está viniendo a destruir nuestra nación y muchas otras naciones. Un teólogo español estaba consultando, dijo: la legalización del matrimonio homosexual es una parte de la política general de la destrucción de la familia como base de una sociedad organizada, decía él. Ya sabemos que las parejas homosexuales no producen hijos y la adopción por parte de ellos está llena de riesgos por el modelo que intrínsecamente llevan. Entonces ahí viene la pregunta también. ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué modelo van a seguir esos niños que van a vivir o que vivirían en el seno de un hogar donde ya legalmente se han constituido como pareja? ¿Cómo? ¿Cuál es el modelo que se le va a dar a esos niños que ellos van a criar? La adopción. Me refiero a la adopción. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál va a ser la imagen? ¿Quién va a tener la imagen de padre? ¿Cuál va a ser la imagen de madre? Hermano, una tremenda confusión. Y aunque ellos puedan argumentar que hay muchos matrimonios malos, padres muy malos, que no cumplen el rol de padre y que han abandonado a sus hijos y que son peores que muchas veces dicen ser ellos. Quiero decirle, amado, que es un tema muy delicado porque yo lo considero que es una bofetada. Es una bofetada para el pueblo de Dios mayoritario de este país. ¿Sabe qué? Escuche bien, hermano, que cree que la Biblia, la palabra de Dios, es la palabra inspirada de Dios y que tenemos que ceñirnos a la palabra de Dios que dice: al comienzo Dios creó al hombre y a la mujer, varona y varón lo hizo. Entonces, si no nos ceñimos a la palabra de Dios, hermano, yo creo que es una bofetada para el pueblo de Dios. Y eso es lo que estamos viviendo. Y eso es lo que está pasando en este momento, amados hermanos, porque es un descuido, es un desprecio total para la mayoría de los creyentes que hay en este país. Es algo terrible, hermano. Quiero decirle que es como darle una bofetada en la cara de cada cristiano. Así lo veo, hermano. Así lo veo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La Biblia es meridianamente clara con respecto a su postura en relación a la homosexualidad y a todo lo que Dios ha creado. Es muy clara. Ya yo decía, Génesis 1, y creó Dios al hombre a su imagen. Y dice la palabra que la hizo a la imagen de Dios, lo creó y los bendijo Dios. ¿Y sabe qué le dijo? Le dijo: fructificad y multiplicaos, dice Génesis 1:27. Entonces el matrimonio es por principio. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio por principio es la unión de un hombre con una mujer. Es por principio. Y no podemos cambiar este principio, hermano. Entonces, la Biblia esclarece mucho más y es más contundente todavía. Y vámonos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis, dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, dice, ni los que se echan con varones. Amados hermanos, constantemente están tratando de decir que la Biblia no es clara en esto, porque eso es lo que argumentan en los foros. Tratan de confundir, ofuscando a la gente, buscándole 5 pies al gato, hermano, y eso nosotros no debemos como creyentes en ningún momento permitir que se haga. Si usted en el taxi, si usted en el micro, si usted está escuchando eso, usted tiene que con mucho amor
con mucho amor, porque también de eso voy a hablar ahora. Tenemos que compartir la verdad de Dios. Dios ama el pecador, pero aborrece el pecado. Ese tiene que ser nuestro argumento base. Dios ama el pecador, pero aborrece el pecado. Dios ama al borracho, pero ama a la persona. Dios ama al homosexual, pero ama a la persona. Tanto es así que Cristo murió por cada uno de ellos. Cristo murió por cada uno de nosotros pecadores. Me incluyo yo. Y cuando yo digo que todos somos pecadores, nosotros somos pecadores y no somos mejor que nadie. Y no somos mejor que nadie, hermano. La única diferencia es que nosotros somos perdonados. ¿Cuántos dicen amén? No somos mejor que los homosexuales, no somos mejor que los mentirosos, no somos mejor que los ladrones. Somos simplemente perdonados, porque hemos recibido la gracia de Jesucristo, porque hemos tomado su gracia, porque hemos dicho: Señor, sin tu ayuda yo estoy perdido, y no hemos vuelto a Él. Entonces, amados hermanos, se desploman todos los argumentos. Y hay una cosa que quiero dejar bien claro, hermano, que desapruebo yo personalmente, y creo que todo aquel que está alineado al Evangelio, desaprobamos toda, vamos a decir, toda conducta de naturaleza coactiva, coercitiva, represiva, homofóbica, discriminadora contra los homosexuales. Yo la desapruebo. Yo la desapruebo, hermano, porque ¿sabe qué? El evangelio es un evangelio de amor. Muchas veces los homosexuales han sido víctimas de burla. Muchas veces muchos homosexuales han sido víctimas también, ¿sabe qué? De discriminación. Eso es cierto, amados hermanos. Pero quiero decir claro también que no creemos que la práctica del respeto, porque ellos merecen respeto, merecen, claro que sí. Pero la práctica del respeto no nos debe jamás obligar a guardar silencio. ¿Cuántos dicen amén? No podemos reescribir una Biblia que ya está escrita, que ya está definida. No podemos cambiar una coma. La Biblia dice que es anatema aquel que mueva una tilde de la palabra de Dios. No podemos tocar la palabra. No podemos reescribir la Biblia, y como lo dije hace un momento, y decir, reescribir la Biblia y a lo malo decir que es bueno, y ahora y a lo bueno decir que es malo. No podemos hacer eso. Hermano, tenemos en la norma de vida: mi palabra permanece para siempre, dice el Señor. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, amados, tenemos que entender este concepto para que podamos ponerlo por obra. Debemos presentar, vuelvo a decir, la verdad con amor. Porque quiero decirle, si usted alguna vez, nosotros pastores, yo me he topado muchas veces, he ministrado personas con este problema, y hasta hace poco también he venido tratando con algunas personas con este problema, y es increíble cómo Dios actúa cuando empezamos a tratar el tema con amor. Empezamos a tratar con consideración, hermano, porque sabe que no es nada, como dicen muchos, cool o fashion ser y formar parte de este grupo, que es un grupo, valga la aclaración, minoritario a nivel mundial. Se calcula que hay un 3% a nivel mundial de homosexuales que están definidos. Algunos decían de que realmente es mucho más gente que está dentro del closet, que no ha abierto el closet todavía, que no se ha manifestado. Y puede ser que sí. Craig Hill decía, 3% es lo que yo sé, pero y si el 3% es, y hay mucho más porcentaje, entonces me ocupo de la familia, dice Craig Hill. Entonces él optó por entregar su vida a la familia, y él optó en levantar todas las herramientas que tenemos como familia. Entonces, amados hermanos, siendo un grupo minoritario, muchas veces están haciendo una batalla tan grande, y si nosotros no tenemos estos conceptos claros, ellos están imponiendo algo que realmente
no va ni siquiera con, vamos a decir, la convivencia que puede ser una convivencia bajo los preceptos de amor, de unidad, de buenas costumbres y de moral, de normas morales que puedan regir una sociedad. Entonces, amado, debemos presentar, digo la verdad con amor, porque digo que no hay nada interesante. Estas personas, estos grupos viven con mucha tristeza en su corazón, viven con muchos conflictos, viven con mucho dolor, hermano, y tenemos que entender eso. Entonces, por eso yo le pedí al Señor que no he venido acá para condenar a nadie, no. Yo desapruebo totalmente aquel pastor, un pastor en Estados Unidos empezó a pronunciarse de que tenían que ponerlo en una cerca. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ese no es el evangelio de Jesucristo con amor, y nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios con amor delante de todos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, amado, son personas que tienen traumas, son personas que están sufridas, que son objeto de discriminación, objeto del ridículo. Se hace la burla. Estoy seguro que usted, cualquiera de nosotros, quizás hemos caído en alguna vez en esa, y no debería ser así. Deberíamos verlo con mucho, pero con mucho respeto y con mucho temor, porque ellos necesitan de Dios. Y si usted no fue su área débil, a lo mejor usted tenía otra área débil también, pero es pecado también, y pecado delante del Señor es pecado. Entonces, amado, nos corresponde delante de Dios usar los preceptos bíblicos. Entonces, para eso, la palabra dice en Efesios capítulo 4, versículo 15, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. Crezcamos, dice, siguiendo la verdad con amor. Diga conmigo, verdad con amor. Eso tenemos que hacer, hermano. Busque ahí también la palabra, que un versículo más, quiero unos dos más, segunda de Timoteo 2, 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, no debemos contender con ellos, sino amable, dice, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepienten. Escuche, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, amado, tenemos que optar, tenemos que ir por ese camino. Debemos pedir misericordia a Dios por ellos y por tantas almas que sufren muy a menudo, muy hondamente, en silencio. Romanos 3:10. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien ni siquiera uno. Hermano, no tenemos que nosotros ser arrogantes, tenemos que ser humildes para presentar el mensaje de Dios. Entonces, debemos también, digo yo, así que ser claros con nuestra postura como iglesia, que es de gran respeto, vamos a decir respeto, para las personas que luchan contra las atracciones por las personas del mismo sexo. Nuestra iglesia siempre que ve, y lo quiero decir públicamente, estoy seguro que el pastor Rolando y todo el cuerpo pastoral y gobierno de la iglesia estará de acuerdo conmigo, que la iglesia tiene las puertas abiertas para cualquier persona pueda venir entendiendo y comprendiendo que lo que es pecado, y nosotros estamos con las puertas abiertas, amamos al pecador, y estas puertas de esta iglesia nunca estarán cerradas, ni siquiera para personas con este tipo de problemas. Por el contrario, los que tienen más luchas, más necesidades, necesitamos darle más del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados hermanos, termino diciendo algo que es muy grave, algo que es muy delicado, que si usted lo medita, usted lo va a entender como yo, porque yo vengo en el tema hace tiempo. ¿Qué es esto? ¿Es un derecho civil o es un juicio de parte de Dios? ¿O es pecado? ¿O es castigo de parte de Dios? Como hemos titulado el sermón.
escuche bien, hermano, lleva temas como este y busca legalizar la unión de parejas del mismo sexo a tal punto de querer institucionalizarlo, es que ha llegado, escuche bien, al punto de su máxima degradación. Eso es lo que dice la palabra. Pablo lo decía. Primero los hombres descuidan a Dios y lo deshonran. Dios los entrega a una mente torcida y confundida, y esa mente confundida los lleva a justificar el pecado. Y entonces los lleva a prácticas de cosas que los deshonran, y a ellos los ponen en vergüenza a ellos mismos a través de sus prácticas. Eso es lo que está diciendo el texto cuando nos habla en Romanos. Entonces, la práctica, amados hermanos, de la homosexualidad no es un derecho civil ni cosa semejante. Es más bien la manifestación del juicio de Dios. Es un castigo sobre nuestra nación. Entonces este tema es bastante delicado, hermano. Necesitamos orar. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Necesitamos que se cumpla la palabra para que nosotros seamos luz en medio de un momento de confusión, de un momento donde realmente no solamente a nivel nacional, sino internacional se están presentando estas cosas en este tiempo. Vienen tiempos difíciles, hermano. Viene el tiempo de la apostasía. Hay muchas iglesias que han caído en este error. Hoy se llaman iglesias inclusivas y permiten y están permitiendo y están apartándose de la sana doctrina. ¿Qué nos dice eso, hermano? Eso nos dice que estamos pisando el cumplimiento. Estamos pisando los talones de los acontecimientos que se van a venir pronto. No vendrá el Señor, dice, sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es cuando la iglesia misma se aparta de la sana doctrina, se aparta de los preceptos de la palabra de Dios que han sido instruidos para que se cumplen siempre. Y Tesalonicenses nos dice así, que no vendrá el Señor sin que antes se cumpla la apostasía. Termino leyendo este versículo, no lo iba a leer porque es parte ya de otro tema, pero vamos a terminar con ese pasaje en Tesalonicenses, hermano, porque la cosa está realmente muy grave. Tesalonicenses, segunda, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida del nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fueran nuestras, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, escuche, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es un tema delicado, hermano. Tenemos que estar alertas, muy alertas, más aún cuando vemos que un líder mundial de una manera descarada, que ha sido otra bofetada, pero no solamente cuando un presidente que realmente me decepciona totalmente la manera en que lo ha hecho, ha anunciado públicamente su apoyo para esta situación. Un líder como Obama, que usted lo conoce muy bien, hermano, qué cosa terrible. Cuando un presidente, cuando un líder, cuando un pastor va a decir algo, hay un impacto en todos, porque supuestamente es un líder moral, es un líder ético, es un líder que lo que él diga va a tener un impacto en los jóvenes, en los prejuveniles, en las mujeres. Y hermano, abrió una puerta tan terrible para que entren
miles de demonios y esté cumpliéndose esta palabra. Estamos en tiempos muy delicados, hermano. Mi obligación como pastor, por lo que yo he recibido, es compartirlo esto. Yo sé que no es nada bonito. Me hubiera gustado mucho más hablar de otras cosas muy bellas que tiene la palabra, pero Dios puso en mi corazón esto, porque Dios va a cobrarnos. Sin los púlpitos de Bolivia, del mundo, hoy no se levantan para anunciar la verdad de Dios, hermano, va a venir juicio sobre nosotros. Y si nosotros como creyentes somos omisos y estamos más bien dándole corte y permitiendo que se propague ese espíritu, hermano, muchos la van a pagar muy caro. Tenemos que sentar la verdad, porque la verdad es la verdad. Y amados, y así duela, tenemos que compartirla. La palabra de Dios dice que aborrece la práctica. Y dice que no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Más bien, ¿qué dice? Reprenderlas. Amamos al pecador, no amamos el pecado. Las puertas están abiertas para cualquier pecador que venga. Este es un hospital, la iglesia está con los brazos abiertos. Pero jamás vamos a decir la verdad de Cristo hasta el último día de nuestras vidas. Ese es nuestro compromiso con Dios. Y quiero que oremos. Amado hermano, si tú en este momento estás luchando en tu vida contra alguna atadura, alguna práctica indebida que tú sabes que es contraria a la voluntad de Dios, es el momento de colocarlo delante de Dios. Si hay algo que tú no puedes controlar en tu vida, escucha bien, amado, pueden ser malos pensamientos, puede ser pornografía, puede ser homosexualidad, adulterio, fornicación, sensualidad, orgullo, puede ser inclusive rebeldía, rencor, opresión de los demás, abuso físico de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Cualquier cosa que tú sabes que es contraria, hermano, a la palabra de Dios. Y que todos a través de la palabra sabemos que no debemos practicarlo. Cosas que por ahí te están haciendo daño, amado. Te están deshonrando. Yo te pido ahora mismo que allí en tu corazón reconozcas tu pecado. Confieses tu pecado y apeles al Señor, al Espíritu Santo. Di ahora mismo con estas palabras, repitas: yo reconozco mi pecado y reconozco que esta práctica no te honra, Señor, y me hace daño y le hace daño a la gente que yo amo, mi familia, a los que me conocen. Te pido que me sanes ahora mismo, Padre. Renuncio a eso. Lo rechazo con todo mi corazón, dígalo. Lo rechazo con todo mi corazón. Me arrepiento y me comprometo a hacer solamente tu voluntad. En el nombre de Jesús. Hermanos amados, ahorita el Señor me ponía que hay muchas personas que de niños fueron abusados sexualmente. Fueron abusados por un padre, por un tío, por un hermano, y que terminaron en esta práctica. En esta práctica. Por eso es que tenemos que tener misericordia. Por eso es que tenemos que recibirlo con amor. Yo a cualquier persona que esté pasando por este problema, que está en este lugar o que nos está viendo a través del canal de televisión, yo les digo que Jesús, yo ni nadie los condenamos, porque Él nos ama
porque Él te ama y Él te quiere dar la oportunidad para que salgas de ese lugar oscuro que te provoca confusión en tu vida. Tú puedes salir, porque Cristo vino para salvarnos, para sacarnos, para deshacer las obras del diablo. Estas obras son de Satanás. Tú puedes salir. Tú puedes salir. Te lo puedo asegurar. Conozco muchas personas que salieron de ese problema. Tu hombre, tu mujer. Jesús quiere darte una vida en abundante, sin condenación. Tu vida no está perdida. No tienes que estar más en las manos de Satanás. No tienes que estar más en las manos del pecado. Dios te ama. Dios te ama. Dios dio su vida, derramó su sangre por ti, por mí, por todos nosotros pecadores. Levántate. Vuelve a Cristo Jesús. Vuelve a Cristo, que Él te ama. Entrégale tu vida. Voy a hacer una oración en este momento. Repite esta oración y Cristo estará entrando en tu vida. Alguien lo hizo por mí, pecador. ¿Y sabe qué? Me dio la chance de salir adelante y levantar mi familia, mi casa. Tú lo puedes hacer. Repite conmigo ahora esta oración. Señor Jesús, te pido perdón una vez más por mis pecados. En esta noche te abro las puertas de mi corazón, porque te necesito. Dígaselo. Te recibo en esta noche como mi Señor, como mi único Salvador suficiente. Te entrego toda mi vida, Dios. Cambia mi vida, por favor. Transfórmame, dígale. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. A partir de hoy día tengo vida eterna. Amén y amén y amén. Que Dios los bendiga, hermano. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. A Jesús. Vamos a cantar esta canción. Él nos ama.